Continuamos con el programa y lo que es la electromovilidad cada día tiene mucho más información, noticias y también grupos asociados. Uno de ellos es AEDIVE. Hay una web con el contenido de movilidad eléctrica y la pregunta es, ¿cómo nace AEDIVE y en cuántos países del mundo está presente AEDIVE? Bueno, pues gracias por la invitación y por la oportunidad de explicar lo que hace nuestra asociación de impulso y desarrollo del vehículo eléctrico en el Perú. AIDIVE es una organización gremial que apoya la movilidad eléctrica y surge pues hace 2 años porque se empieza a comprobar que en el país tenemos distintas empresas de distintos sectores que tienen que ver con la movilidad, tenemos intereses comunes de crear entornos y marcos normativos favorables para el impulso de la movilidad eléctrica. Y después de empezar a conocer personas y profesionales que estábamos trabajando en ese ámbito, pues pusimos en marcha esta asociación gremial que es la que aúna los intereses de todos nosotros. Tuvimos la ayuda de una asociación ya con mucha experiencia ya y recorrido, en este caso en Europa, en España, AIDIVE, que también tiene mucha trayectoria y que además incluso en este momento la organización hermana europea pues preside la Asociación Gremial Europea de Movilidad Eléctrica. Es un buen apoyo que tenemos por ahí también. Javier, ¿qué significan estos 2 años de AEDIVE en el Perú y tú que tienes esta experiencia internacional, cómo está creciendo? Bueno, lo cierto es que el gobierno creo que ha tenido voluntad de hacer cosas. Ha habido normativa que ha ayudado porque estábamos muy atrás hace 2 años. Ha habido normativa del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Economía, muy recientemente del Ministerio de Energía. El Ministerio de Ambiente también ha estado muy implicado en estudios con organismos internacionales. Se aprecia que hay una cierta voluntad de ver cómo se puede favorecer la movilidad eléctrica, pero finalmente no acabamos de dar con el marco normativo que tienen otros países vecinos, ¿no? Por ejemplo, Chile, Colombia, el mismo Ecuador, Costa Rica. Y la verdad es que es una pena, es una lástima, ¿no? Porque realmente el país cuenta con muchos recursos, cuenta con un ecosistema empresarial organizado, como es nuestro caso, que incluye desde grandes compañías eléctricas como Enel y Engie, que son nuestros vicepresidentes, compañías fabricantes carroceras como Modasa, BYD, que ya la conocen los que están en la movilidad eléctrica, una gran compañía china de movilidad eléctrica, Yutong, nosotros mismos que somos Quibi Technologies, compañía europea también experta en movilidad eléctrica. Tenemos compañías que tienen que ver con energías renovables, tenemos compañías que tienen que ver también con el mundo de la inversión, universidades, con la Universidad de Piura, es decir, tenemos el ecosistema, tenemos recursos naturales abundantes, sol y viento en el país, que es imprescindible para la movilidad eléctrica, tenemos cobre, tenemos litio, recursos mineros imprescindibles para una economía descarbonizada. Y realmente nos falta esa normativa, ese marco legal que sea integrado, que considere todas las oportunidades que tiene la movilidad eléctrica y que abandone un poco esa actuación dispersa o no coordinada de diferentes ámbitos gubernamentales o regionales, ¿no? Hace falta una estrategia integral en el país, una normativa que considere todas las variables, ¿no? que influyen en que se puede impulsar la movilidad, y no hay que inventarlo, porque como digo, ya tenemos normativa perfectamente homologada y con casos de éxito en nuestros países vecinos. Perfecto, Javier. Ahora, Álamos. ¿Qué tan importante es la responsabilidad de Álamos, la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, que es todo lo referente pues, a lo eléctrico, ¿no? Es sostenible, movilidad, medio ambiente. ¿Qué es Álamos y qué tan importante es esto? Bueno, Álamos es una asociación latinoamericana de movilidad sostenible que ayudamos a crear nosotros como IDB Perú, porque la constituimos hace 2 años en Sao Paulo, las organizaciones gremiales de Colombia, de Argentina, de Brasil y de Chile junto con Perú, ¿no? Nosotros ahora somos vicepresidentes de la asociación, tenemos un sistema rotatorio, de manera que los presidentes y los vicepresidentes van turnándose por años. El primer presidente fue el representante de Argentina y entonces fue vicepresidente de Colombia. Este año ha sido presidente de Colombia y nosotros hemos actuado como vicepresidentes. Y el año que viene seremos presidentes. En el año del bicentenario, Perú presidirá Álamos y tendremos como vicepresidente a Chile.
Entonces, realmente, Álamos es una organización gremial que aglutina a las asociaciones gremiales más representativas de cada uno de los países donde más se está impulsando la movilidad eléctrica. De hecho, tenemos un comité técnico que además estamos presidiendo nosotros este año, que está analizando, por ejemplo, la cuestión de las conversiones de vehículos de combustión a vehículo eléctrico. También el año pasado hicimos un estudio técnico sobre la homologación de las infraestructuras de carga para que puedan ser homologables en todos los países de la región. Es decir, que hacemos una labor de asesoramiento técnico, por ejemplo, a Naciones Unidas, que nos pide informes sobre la situación de la movilidad eléctrica en cada uno de los países, que luego lleva un reporte anual. Tenemos también actividades de formación, tenemos un curso que desarrollamos con Portal Movilidad y que además imparte un ingeniero experto que es de nuestra asociación, AIDB Perú, Adolfo Rojas, que permite a los profesionales que tengan interés conocer más la movilidad eléctrica y poder dedicarse a ella profesionalmente. Y al final también realizamos una labor de divulgación en Álamos, ¿no? Creo que Álamos es una plataforma imprescindible para avanzar en la movilidad eléctrica en la región y en cada uno de los países, y espero que el año que viene, que tendremos el honor de presidir la organización latinoamericana, pues que Perú haga un muy buen papel y sea un impulso para la asociación regional latinoamericana y un impulso para la movilidad eléctrica también en el Perú. Muy importante. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos? ¿Cómo están participando? Recientemente vimos a Rivian, que partió de la Patagonia. Hay un artículo aquí en automundo.pe y también en aedive.pe de que han venido de la Patagonia, se han ido hasta Los Ángeles y ellos mismos han hecho todos los sistemas de recarga. ¿Qué tan importante es esta responsabilidad de los gobiernos? Javier Peón, presidente de aedive. Bueno, lo que estamos pidiendo tanto desde Álamos como nosotros desde Perú es voluntad política de impulsar la movilidad eléctrica, ¿no? Porque si hay voluntad, lo demás es muy sencillo, de verdad, porque desde el punto de vista de la normativa tenemos experiencias que están funcionando bien. Por lo tanto, como digo, no hay que inventar nada, ¿no? Y desde el punto de vista de la eficiencia económica, la movilidad eléctrica no es un capricho, no es una moda, no es algo que por contentar a los ecologistas de pronto haya que gastar un dinero que no tenemos. Es exactamente al contrario. Es decir, la movilidad eléctrica, en determinadas circunstancias que tienen que ver con realizar un gran número de kilómetros al año, como puede ser el transporte urbano o las flotas corporativas, pues los números salen. Es decir, es más económico, más eficiente económicamente un vehículo eléctrico que una combustión. Ahí están los datos de todas las instituciones que lo acreditan, ¿no? Lo que ocurre es que hace falta que esa realidad económica vaya acompañada de una normativa que la haga posible. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si la concesión para el transporte urbano se da por periodos cortos de 6 u 8 años, pues es más difícil amortizar una inversión muy intensiva en capital como es un bus eléctrico, que acaba siendo más barato cuanto más años se usa ese bus, en kilómetros, en mantenimiento, en ahorro de combustible. Es decir, la movilidad eléctrica necesita periodos de concesión de transporte más largos para que sea más eficiente que la combustión de diésel o incluso de gas, ¿no? Lo que es también la normativa que tiene que ver con el operador de transporte, bueno, el poder realizar arrendamientos o el poder realizar mecanismos que tengan que ver con leasing, facilita los modelos de negocio y el cierre financiero. Al final, lo que pedimos es un marco normativo que haga posible que el modelo económico más eficiente de la movilidad eléctrica se pueda llevar a la práctica. Eso es lo que pedimos fundamentalmente de las autoridades. Y lo que ya tiene que ver con la movilidad aplicada a los particulares, pues bueno, evidentemente un particular puede tener el deseo de tener un vehículo eléctrico costoso, que a veces lo será menos, aunque eso no le suponga un gran beneficio en cuanto a costos, ¿no? Porque lo utiliza poco, pero eso es una decisión personal. Las ayudas a la adquisición de vehículos particulares eléctricos deberían valorar eso, ¿no? Deberían valorar en qué casos puede ser una decisión libre, muy legítima, pero que no hay por qué incentivar, y en qué casos sí merece que haya una cierta apuesta para desarrollar el vehículo particular. En ese sentido, nosotros creemos que hay que valorar también a dónde deben ir las ayudas. Si las ayudas van a la compra de vehículos que al final se fabrican en otros lugares, que crean empleo en otros lugares y que generan emisiones en su fabricación en otros lugares, pues igual no están bien empleadas esas ayudas. Igual las ayudas empleadas en procesos industriales en el país, en Perú, en compañías, como ya se está demostrando con Modasa y con el Electran Urbano,
apostar por ayudas en lo que es el desarrollo de nuevos prototipos, el desarrollo de nuevas líneas de fabricación, pues es mucho más eficiente para el país en términos de impulso de la movilidad eléctrica y de creación de empleo y de adquisición de conocimiento tecnológico. Eso es, eso es. Ahora estamos con nuevos términos, ¿no? En Automundo empezamos con lo que era IPTV, luego con el auto conectado, que ya sabemos hoy día, todo el mundo está ya conociendo lo que es el Android CarPlay, el Apple CarPlay, la computadora, todo te va, el auto autónomo ya viene. ¿Qué cosa es electromovilidad? Bueno, la electromovilidad es la automoción por medio de impulso eléctrico, ¿no? Que no solo se limita a la movilidad terrestre, ¿no? Tenemos casos muy concretos de movilidad fluvial con barcas o pequepeques, como se llaman en Amazonas, eléctricas, incluso con paneles fotovoltaicos que sirven para alimentarlo. Tenemos también el caso de los drones, ¿no? Que ya son conocidos por todos, ¿no? Así es. Es una movilidad aérea, ¿no? Y urbana, con muchísimas aplicaciones y cada vez las tendrá más en el futuro, incluso de reparto urbano en ciudades, ¿no? Se está experimentando en Europa cosas de ese tipo, ¿no? Y algún día, pues también la movilidad eléctrica se aplicará a la aviación comercial o al transporte marítimo. También ahí el hidrógeno tiene un papel que jugar, porque a veces cuando se habla del hidrógeno pareciera que es algo que no es eléctrico, pero el hidrógeno, la célula de combustible, también se basa en movilidad eléctrica, es un proceso químico de transformación en electricidad, y por lo tanto, cuando hablamos de hidrógeno, también podríamos poder hablar perfectamente de movilidad eléctrica. Al final, la movilidad eléctrica es una manera de desplazarnos con muchísimos tipos de vehículos, desde la micromovilidad, de los scooters, los mototaxis eléctricos, las motos eléctricas, los autobuses, los grandes camiones de larga distancia, las lanchas, como decía antes, los drones. Es un mundo muy diverso de tipologías, pero desde luego lo que nadie puede negar ya es que es el presente, no es el futuro. Es decir, es una movilidad sostenible, limpia, no contamina el aire, no contamina acústicamente, y por lo tanto es la movilidad la que tenemos que ir transformándonos y tenemos que ir desplazándonos en todas las capitales por los efectos económicos y de salud tan magníficos y tan positivos que brinda a la ciudadanía. La pregunta del millón es, ¿son realmente caros los autos eléctricos? Bueno, lo comentaba antes, no es así, depende cómo va a utilizar uno esa movilidad, ¿no? Si fuera tan cara no veríamos los cientos o miles de scooters. No, realmente depende para uno. Como decía antes, si yo voy a comprar un vehículo eléctrico, que es cierto que hoy en día con las baterías por su costo puede ser más caro que un vehículo de combustión, y lo voy a tener en mi garaje 5 días a la semana, pues sí, va a ser más caro que uno de combustión, porque el ahorro principal de un vehículo eléctrico empieza a producirse cuando lo uso, que es cuando no, porque la energía eléctrica es mucho más barata que el combustible, digamos, de hidrocarburo que tendría que emplear en la otra alternativa tecnológica, ¿no? Entonces, el vehículo eléctrico empieza a ser mucho más barato que uno de combustión cuanto más lo utilizo, y por lo tanto va a depender de nosotros el que la opción sea uno de combustión o uno eléctrico, ¿no? Eso en cuanto a hoy, al presente. En muy pocos años, el vehículo eléctrico igualará el precio de adquisición al de combustión. Hablamos de 2 años. Mucho. Ya no dependerá de lo que lo voy a usar, porque ya el coste de adquisición del vehículo será prácticamente similar al de combustión, ¿no? Porque las baterías, en sus precios, que es una parte muy importante del componente final, del precio final del vehículo, la batería pues va evolucionando muchísimo en cuanto a ahorros de costos y en cuanto a aumento de la autonomía, y por lo tanto en los últimos años ha tenido un abaratamiento tan espectacular que ya se espera que, como digo, 2 años pueda ser un precio perfectamente homologable a su tecnología alternativa de combustión. En ese momento, ya incluso aunque uno lo tenga en el garaje, casi será lo mismo que sea de combustión o eléctrico, y yo ahí creo que no harán falta muchos planes de los gobiernos, porque el propio mercado se impondrá y la adquisición de vehículos eléctricos será la norma común. Efectivamente, Javier Peón, presidente de ADIVE. Una pregunta, ¿tú te acuerdas cuando se llamaba smog? El smog.
la contaminación. En Santiago de Chile tenían que cerrar Santiago de Chile por la contaminación. Los Ángeles era una nube y estaba respirando todo esto. ¿Estos autos eléctricos va a mejorar verdaderamente el medio ambiente? Bueno, efectivamente, cuando se habla de lucha contra el cambio climático, pues evidentemente Perú es el segundo o tercer país del mundo más afectado, ¿no? En general, la zona andina es muy afectada por los glaciares tropicales que tenemos y con el deshielo pues nos hace perder regulación climática, ¿no? Entonces, los fenómenos son más intensos, tanto las sequías como las avenidas, ¿no? Al final, la energía renovable es luchar contra el cambio climático, es evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, todo lo que sea apoyar las energías renovables, la energía solar térmica, fotovoltaica, la energía eólica terrestre, la energía eólica marina, la geotermia, todo lo que sea apoyar el desarrollo de energías renovables es ayudar a que ese cambio climático no nos lleve a una situación irreversible, ¿no? Que cambie nuestra civilización de manera que no la reconozcamos, ¿no? Y hacia las nuevas generaciones nuestra responsabilidad de que podamos disfrutar de una naturaleza como la hemos disfrutado nosotros, ¿no? La verdad es que en el tema de la movilidad eléctrica a veces se olvida de que efectivamente para que sea una movilidad eléctrica sostenible y limpia, la generación eléctrica que tiene que suministrar el combustible al vehículo eléctrico tiene que ser también limpio, porque si no, no estaríamos ayudando a ese objetivo de la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, en Iquitos tenemos una combustión térmica muy contaminante, pues lamentablemente, mientras eso no cambie, la movilidad eléctrica en Iquitos, si no va asociada a una generación propia limpia, si se nutre de la red y de esa generación sucia, pues no va a ayudar la movilidad eléctrica en Iquitos, no ayudaría a esa lucha contra el cambio climático. Pero la verdad es que en el Perú tenemos suerte porque sí tenemos un mix eléctrico bastante limpio. Tenemos casi un 50% de hidroeléctrica y tenemos pues prácticamente la otra mitad de gas, que dentro de los combustibles fósiles pues se considera el más limpio, ¿no? El que tiene menos gases de efecto invernadero, aunque lo deseable es aumentar mucho más rápidamente la generación renovable que podríamos tener en el Perú. Tenemos mucho sol, mucho viento, hidroeléctrica la estamos utilizando bien. Lo ideal sería aumentar en lo posible la generación renovable en el país, pero ya como está hoy en día el mix eléctrico, se puede considerar que Perú ahí también tiene una ventaja competitiva con sus vecinos. Tenemos una generación eléctrica bastante limpia y, por lo tanto, todo lo que sea impulsar la movilidad eléctrica en nuestro país, en Perú, supone también luchar contra el cambio climático clarísimamente. Bueno, eso es el aire que respiramos, ¿no? Es el aire que respiramos. Tanto cáncer ha venido, bueno, la formulación de la gasolina tenía tanto plomo. En el Perú había una gasolina que era la 66, la más barata, que era llena de plomo. En el puerto del Callao se transportaba el plomo en camiones abiertos y todo el mundo respiraba el plomo. Ahora, Javier Peón, presidente de AEDIVE, felicitaciones, 2 años que somos ya trabajando en este ambiente. ¿Tienes alguna primicia automotriz para nosotros en automundo.pe? Bueno, nosotros, una de las primicias que yo creo que fue un auténtico hito, y fue hace pocas semanas, fue ya el anuncio oficial, ¿no? De que contamos con el primer bus eléctrico fabricado en Perú por parte de Modasa y Titán Urbano. Hay otros que vienen ahora, que también serán noticias, espero que pronto. Y por lo tanto es una buena noticia saber que en Perú contamos con las herramientas de recursos humanos y tecnológicas para poder fabricar movilidad eléctrica en el país. Eso es una magnífica noticia. Nuestra apuesta para lo que queda de año y el año que viene, y también se puede considerar que es una primicia, es que vamos a presentar a las autoridades por fin lo que consideramos que debería ser esa estrategia nacional de impulso de la movilidad eléctrica y una propuesta de agencia también nacional para la electromovilidad que permita ordenar, ¿no? Que permita ordenar y coordinar todos los esfuerzos que el sector privado estamos haciendo ya y que estamos cristalizando en asociaciones gremiales tanto a nivel de Perú como a nivel de Latinoamérica, y que unamos nuestros esfuerzos a las autoridades de manera coordinada con una relación permanente
para que podamos pues aplicar las soluciones que ya están aplicando nuestros vecinos, ¿no? Creo que lo vamos a conseguir. Creo que Perú tiene que estar en la vanguardia de la movilidad eléctrica en Latinoamérica, y como no hay ninguna razón para que no sea así, lo veremos en el 2021 con seguridad. Y por supuesto también para aedive.pe. Así que gracias por la entrevista. Aedive.pe es tu nueva página donde está todo lo que es electromovilidad que nos acaba de explicar Javier Peón. Un gran elenco de todos los miembros de Aedive en el Perú, que es de la plana mayor en cuanto a lo que se viene a esta infraestructura de gobierno, a vehículos, regulaciones, en cuanto a que no pueden pues venderte un auto eléctrico barato. No es cierto que la batería se puede prender fuego, o que no tenga la responsabilidad de ser un auto bien armado. Entonces es corriente eléctrica. Por eso es que Aedive es tan importante, y te felicito, Javier Peón, por esta iniciativa. Tú eres el presidente y fundador, y a todos los que somos miembros de Aedive, que estamos ahí empujando para que sea algo que, bueno, ya es realidad. Gracias Javier Peón. Más información en aedive.pe y también lo tenemos en automundo.pe.